Bienvenido a La Biblia nos habla, un espacio donde la palabra de Dios ilumina tu día a día. Aquí reflexionamos, conversamos y aprendemos a vivir con fe, esperanza y propósito. Cada episodio es una invitación a escuchar su voz, que sigue hablando hoy a tu corazón, a tu historia, a tu vida. Prepárate para este momento de encuentro con su palabra. Esto es La Biblia nos habla. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y saludos en el nombre de Jesús. Y bienvenido a un episodio más de La Biblia nos habla. Le damos la gloria a Dios por este maravilloso día. Hoy tenemos un invitado especial, mi amigo, mi compañero de mil batallas, mi pastor, el reverendo Rodolfo Solórzano. Aleluya. Amén. Gracias, Pastor Gilberto, por la oportunidad de poder compartir en este maravilloso programa que ha sido y seguirá siendo de bendición al oyente y a que todos aquellos que pues nos sintonizan a través de este medio pues han sido edificados, y creo que esta no será la excepción. Amén, amén, pastor. Y hoy tenemos un episodio exquisito. Le damos la gloria a Dios. Hoy como tema tenemos la venida del Señor. Aleluya. Y es un tema profundo, pero nosotros hoy queremos tratar de simplificarlo o enseñarlo de una manera lo más sencilla posible para ayudar al oyente a que pueda entender la venida del Señor. Amén, pastor. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si entramos en la palabra? Aleluya. Vamos a buscar nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Pastor, y yo le tengo esta maravillosa pregunta. ¿Por qué el cristiano cree en el arrebatamiento literal y cómo sucederá? Bueno, muy buena pregunta, y es una pregunta que se hacen muchas personas. Pues hay diferentes corrientes, y ahí vamos a mencionar tres corrientes de interpretación, las cuales tienen una diferencia por la manera en que están interpretando el texto. Unos piensan que la venida del Señor será antes de la tribulación, otros piensan que es en medio de la tribulación, y otros piensan que es después de la tribulación. Pero es algo importante entender el texto, precisamente lo que estabas tocando en esta preciosa hora. Me doy cuenta que si venimos desde el versículo 13, el apóstol Pablo, quien habla a la iglesia de Tesalonicenses, hace un énfasis en los eventos de una manera cronológica, organizada, y dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que nos durmieron. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De manera tal que por medio del relato bíblico, del argumento bíblico, no solamente del apóstol Pablo, sino también de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla en Mateo capítulo 24 acerca del fin de los tiempos, podemos entender que la mejor interpretación de este acontecimiento debe ser literal.
¿verdad? Que Cristo viene antes de la tribulación. Amén, amén. Eso del arrebatamiento es literal, no es una idea extracta de que Jesucristo va a venir en una, sino que va a suceder. El pueblo del Señor será levantado y Amén. Amén. Me llena de mucho gozo poder tocar ese tema, especialmente en estos momentos de tanta confusión. La iglesia del Señor debe entender algo, que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Y Él prometió que va a regresar por su iglesia. Él prometió en su palabra que iba a venir a recoger a su iglesia. Y lo dice este texto. Dice que nos reuniremos con Él en las nubes. Ojo, Él no manda a un ángel, Él no manda a ningún emisario. Él viene personalmente en las nubes. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando hablamos de arrebatamiento, Jesucristo llega a las nubes. A las nubes. Y nosotros descendemos y nos reuniremos con Cristo en las nubes. So, Jesús descenderá hasta las nubes. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, Resucitará o sea, se encuentran con Él con Él. en el cielo. Si ellos se levantan y se encuentran con Cristo en las nubes, Y los que quedamos vivos, seremos arrebatados después. amén. Eso va a ser en cuestión de segundos, eso va a ser inmediato. Eso dice la Escritura que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Amén. O sea, podemos entender que no es un lapso de tiempo, sino que es algo inmediato. Y el escritor acá de la primera carta de Tesalonicenses utiliza una palabra bien importante, harpazo. Es arrebatar vamos a decir como con violencia, con sorpresa. Arrebatar. No. Él viene a harpazo, arrebatarás. Amén. Santo. So, pastor, y esto nos lleva a una segunda pregunta. Porque acabas de explicar que el arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero y se encontrarán con Jesús en las nubes. Nosotros que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Él en las nubes. So, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo? Ok, la palabra clave está en la venida visible. En el arrebatamiento no todos le verán. Le veremos la iglesia que está preparada, que se ha santificado, que está viviendo una vida en santidad y que tiene sus vestiduras de lino fino, sus vestiduras sin mancha, sin arruga, esperando la venida del Señor en ese arrebatamiento, en esa palabra que dice harpazo, en ese momento donde es arrebatada la iglesia, pero seremos llevados a las nubes. Ojo, y aquí hay un acontecimiento bien importante, porque para poder entender un poquito el panorama de lo que es el plan profético, viene Cristo y arrebata la iglesia y luego nos presentamos a lo que es el tribunal de Cristo o el juicio viva. Ahí nosotros seremos galardonados por aquellas obras que hicimos acá en la tierra. Santo, aleluya. Okay. Solamente los salvos, solamente la iglesia, solamente los lavados por la sangre de Jesucristo tendrán participación en ese tribunal de Cristo o el juicio bima. Se llama en dos maneras, pero es el mismo acontecimiento. Y luego de eso, la iglesia pasa a un periodo de 7 años en las bodas del Cordero. Amén. Ojo, 7 años. Santo. 7 años nosotros, la iglesia del Señor, celebrando con Cristo, ¿verdad? Las bodas del Cordero, ¿verdad? Mi alma alaba a Dios. La iglesia, que es la esposa del Cordero, estará celebrando el triunfo que su amado llegó a recogerlo, a arrebatar a su novia acá a esta tierra. Ojo, nosotros vamos a pasar disfrutando con Cristo Jesús, conforme a lo que dice la Escritura, en el periodo de la boda del Cordero, pero simultáneamente en la tierra se está viviendo 7 años de tribulación y gran tribulación. Eso está dividido en 2 periodos de 1260 días, 42 meses o 3 años y medio cada periodo. Amén.
3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Lo que parte es un evento específico que sucede en medio del periodo de la tribulación. Ojo, la iglesia no estará presente ni para los juicios de Dios, ni para los sellos, las copas, las trompetas. La iglesia del Señor no participa en eso. Ojo, la iglesia, ¿dónde está en este momento? En las bodas del Cordero. Al finalizar de esos 7 años, venimos con Cristo. Cristo y la iglesia. Y lo explica el libro de Apocalipsis en su capítulo 19, cuando dice que viene el caballo blanco, viene la iglesia también, juntamente con Jesucristo. Y a ese periodo se le llama la segunda venida de Cristo. Ahora Cristo en la segunda venida viene a poner sus pies sobre esta tierra. Y ahí es donde se cumple la palabra: todo ojo le verá, toda rodilla se doblará en amén, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. 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 Pero esa es la diferencia. No, hablamos de la venida de Cristo por la iglesia, el arrebatamiento, donde seremos levantados, transformados, los muertos en Cristo primero, nos encontramos con Jesús, nos vamos. ¿Cuánto tiempo pasa cuando estemos allá? Acá pasan 7 años y se divide 3 años y medio y 3 años y medio de tribulación y de gran tribulación. Entonces después viene la segunda venida, donde todo ojo le verá, que ya nosotros le llamamos la gran tribulación. Amén. Ahora, esto nos lleva, aunque ya contestaste parte de lo que la pregunta se basa, pero me gustaría que expandiera en esto. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Negativo. Vamos a leer un argumento bíblico. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Amén, aleluya. Es importante entender, y es bueno tener esta clarificación de los eventos, porque hay muchas personas, e incluso he escuchado a pastores de renombre, que confunden estos dos eventos, el arrebatamiento con la segunda venida del Señor. Pero si nosotros analizamos el texto, sería ilógico que después de nosotros esforzarnos tanto de vivir una vida en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, tendremos que enfrentar el periodo de tribulación, la ira, el juicio de Dios. No, el juicio viene para los desobedientes. Pero tú, mi hermano, que me estás viendo, tú que vives conforme a la palabra del Señor, no eres un obediente, sino que has obedecido el mandato de Dios en su palabra. Por lo tal, Cristo te levantará antes que venga el gran día del Señor sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra, de aquellos que se quedaron en el arrebatamiento. La gran tribulación es tiempo de juicio, y ahí tú estabas hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero en Romanos 5:9 también dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Amén. Y yo creo que es una de las cosas que la gente no logra comprender y argumentan en contra de que la iglesia esté con el Señor, sino que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero es claro que la gran tribulación es un tiempo de juicio. Sí, y no solamente eso, querido hermano. La ira tiene que ver con el juicio de Dios. Y dice la Escritura que va a ser un tiempo como nunca ha existido sobre la faz de la tierra. Amén. Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, dinos, ¿cuándo es el fin de los tiempos? ¿Y qué señales tendremos de tu venida? Pero hay algo bien importante que Jesús les dice antes de declararle todos los acontecimientos. Les dice: mirad que nadie os engañes. That's right. ¿Sabes por qué? Porque el problema más grande de la iglesia hoy en día no son los misiles que se están tirando en este momento.
no son las bombas hipersónicas y todo lo que se está desarrollando, que es parte del plan profético, que pudiéramos traerlo a la luz de la palabra en Jeremías capítulo 49, Ezequiel capítulo 38 y 39, donde habla de estos acontecimientos y lo podemos ver con detención a la luz de la palabra. Pero el problema no son las bombas, el problema es la desinformación. El problema es que nos tienen ocupados. Los medios, todo lo que son las noticias, todo lo que son los medios digitales, nos tienen ocupados y hay una gran desinformación. Esa desinformación en la que habla Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Amén. Y tú sabes, pastor, que una de las razones por la que hacemos estos podcasts y tratamos de ayudar con el conocimiento, porque mucha gente no tiene conocimiento o no lee la Biblia. La importancia de leer la Biblia. Si la iglesia no está en la gran tribulación, ¿quién vivirá en ese tiempo, pastor? Y Reina, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué hace la iglesia mientras ellos están pasando por la gran tribulación? Buena pregunta. Cuando hablamos de la segunda venida, que Jesucristo viene acá a la tierra, donde todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Recuérdate, la iglesia estaba en la presencia de Dios. Porque nos fuimos al principio con él. Amén. Ahora venimos con Cristo a establecer el tiempo que se llama, según la Escritura, el reino milenial de Cristo. Oiga esto, hermano. El reino milenial de Cristo es un tiempo donde Jesús va a gobernar por espacio de 1000 años literales, 1000 años literales, donde Satanás, antes de eso, que es por lo cual viene Jesucristo en la segunda venida, viene venciendo y a vencer, a doblegar a todos aquellos enemigos del Señor, donde será lanzado la bestia y el falso profeta, y lo dice Apocalipsis capítulo 20, serán lanzados al lago de fuego. Oye, va a haber paz y tranquilidad en ese espacio de 1000 años. Entonces la iglesia va a venir a reinar con Cristo. Ahí se cumple la escritura donde dice, y seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿En cuándo? En el tiempo del reino milenial. ¿Ok? Entonces Jesucristo viene a establecer y a darle a entender al hombre el plan original. Cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, él era quien gobernaba, pero fue el hombre que tomó la decisión de querer él tomar sus propias decisiones personales, y eso lo alejó del plan divino de Dios. Pero en el milenio se vienen a cumplir todos los pactos, todos aquellos pactos que están todavía, que no se han cumplido, sobre Abraham, sobre David. Amén. Se van a cumplir en el tiempo del reino milenial. Gloria a Dios. Ojo, ¿quiénes entrarán ahí? Bien importante, gracias por esa pregunta. Habrán algunos que en medio de la tribulación no serán sellados. Se libraron del sello. No será un grupo grande. Ojo, porque el anticristo va a tener gobierno. Recuérdate que en el momento que se arrebata la iglesia, aparece el anticristo, el hombre de perdición. Este hombre va a gobernar el mundo y va a tener 3 componentes esenciales. Va a establecer un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. Amado, tú que me estás escuchando, todo esto que estamos viendo es un ensayo de lo que va a suceder en ese tiempo. Amén. Se quiere poner un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. ¿Ok? Pero cuando Cristo venga en su segunda venida, viene a traer juicio sobre las naciones. Viene a enviar al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y establecer su reino milenial. Pero en ese milenio entran aquellos que no fueron sellados y aquellos que nacen, ojo, aquellos que nacieron en medio del periodo de la gran tribulación. Amén. Exacto. Entonces, ¿quiénes van a entrar
al reino milenial. Número 1, Cristo y la iglesia. Número 2, aquellos que no fueron sellados. Y número 3, aquellos que nacieron en medio de la tribulación. Amén. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20, del 1 al 6. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Reinaremos sobre la tierra. Sobre este tiempo que estamos pasando, nosotros venimos, tenemos una labor, una función aquí en la tierra en este tiempo milenial. Y la iglesia reinará con Cristo. Amén. Reinará con Cristo. Amén. La Biblia dice, y reinaremos sobre toda la tierra, si sufrimos también con Él. Aleluya. Y podemos ver tantos ejemplos bíblicos en los cuales nosotros estaremos disfrutando de las bendiciones del Señor. Mi hermano, en esta tierra estamos sufriendo, estamos pasando diferentes tribulaciones, diferentes pruebas, aleluya. ¿Y tú crees que el Señor nos va a dejar a nosotros? No. Oh, miren lo difícil que es levantarse cada mañana y revestirse de Cristo a veces. Decir, ay Señor, tengo que dejar al mundo para entonces después dejarlo todo, pasar por la gran tribulación. No creo, amada iglesia. Pastor, entonces, el tiempo está corto. Demasiado corto. ¿Qué debemos hacer para prepararlo, pastor? Esta es... el relato, todo está maravilloso. ¿Qué debo de hacer yo, pastor? Qué lindo poder llegar hasta a esta pregunta. Porque nosotros, la iglesia del Señor, no estamos a ciegas. No estamos a ciegas. Entendemos el plan profético de Dios y entendemos que los acontecimientos del presente nos están dejando saber que la venida del Señor está demasiado cerca, porque se está cumpliendo las palabras proféticas Gloria al que vive que Dios dio para la iglesia del Señor. ¿Qué podemos nosotros hacer en este tiempo? ¿Preocuparnos? No. ¿Salir corriendo? ¿A dónde? Veo solamente una opción: vivir en paz y en santidad. Oh, mi alma a Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Mi alma alaba a Dios. Pase lo que pase, estés donde estés. Vive cada día como que fuese el último, como que si fuese que en este día viene nuestro Señor Jesucristo por ti. Vivamos y guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Ojo, hay gente que piensa que la salvación no se pierde. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. No te descuides. No te descuides. Vivamos en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, si viene Cristo hoy, si viene mañana o si viene dentro de 10 años, no importa. Lo importante es yo vivir lo mejor que yo pueda cada día, agradando a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Lo que yo debo de hacer, lo que la iglesia debe hacer, es estar apercibida. Arreglemos aquellas cuentas que tenemos pendiente con el Señor o con nuestros hermanos, porque la trompeta sonará muy pronto. Amén, pastor. Y quiero arreglar esto. No que tengas cuidado, tengamos. Amén. Desde acá, pastor. Está sentado ahí, se cree que ya está agradecido. Tengamos cuidado. Amén. Y esto no es, nosotros no hacemos esto para asustarte, para meterte miedo. Simplemente queremos enseñar la palabra, qué es lo que la Biblia verdaderamente dice, de una manera simple, de una manera agradable, para que podamos aprender y que caminemos un poquito más cerca con el Señor. Como resumen, pastor, la venida del Señor es una promesa real, es un evento literal, es una esperanza gloriosa. Mi alma alaba a Dios. Esperanza bienaventurada. Ah, bienaventurada. Y la esperanza no avergüenza, aleluya. También Pablo dice que si Cristo nos resucitó, en vano fuera. lo que nosotros tenemos es algo
sólido Oh, aleluya, sólido y verdadero y eterno. y eterno. Mi alma alaba a Dios. Hay que estar preparado para cuando Cristo nos llame, cuando suene la trompeta. No es, sonó la trompeta y ahora me voy a poner la corbata porque me voy para el cielo. No. Fíjate que ahora que tú dices eso, y rápidamente quiero concluir con esto, me llama la atención que Jesucristo dice que el reino de los cielos es como 10 vírgenes. Mary. Y hace alusión a lo que sucedía en los tiempos bíblicos cuando una pareja se casaba. Número uno, el novio iba a la ciudad, a la casa de la novia, y pasaba por la entrada de la ciudad y hacía una promesa oral y escrita ante los ancianos que estaban en la entrada de la ciudad en la cual vivía la novia. Mi alma. Y él prometía, ¿sabes? Él prometía que iba a cuidar de la novia, que le iba a dar sustento, que le iba a dar una habitación para que ella pudiera estar segura, tranquila y nada le iba a faltar. Eso lo ponían por escrito y lo enrollaban y ponían un sello que decía Tetelestai. Al igual cuando Jesús dice consumado es. Entonces, luego él llegaba a la casa del padre de la novia y llevaba un odre, o sea, era como un jarro, como una bolsa donde llevaba vino y llevaba copas. Y llevaba en el otro lado la dote, aproximadamente de 200 a 300 denarios según la costumbre de la época. Entonces llegaba a la casa del padre de la novia y le decía, yo me quiero casar con tu hija. Y yo traigo acá la promesa escrita de que yo voy a cuidar de ella, aún con mi propia vida. Si es necesario, daré mi vida por ella. Y le dice, aquí está la dote. El padre miraba y si la dote estaba de acuerdo a lo que Al acordado. al acordado, a lo que era de costumbre por ley, pues él entonces venía y hablaba con la hija. Entonces cuando la hija acordaba con el padre, que el padre estaba satisfecho de lo que el novio estaba entregando de compromiso o de garantía, porque iba a cuidar de su hija, entonces la novia accedía. Listen to this. Listen. No se pase. Y en el momento que accedía sonaba una trompeta. ¡Pum! Hay boda, hay boda, hay boda. Y ya el matrimonio ya era oficial. Esta doncella, esta mujer, esta virgen, ya no podía tener ojos para nadie más, sino solamente para quien ahora era su esposo. Amén. Entonces venía el novio y llenaba la copa y se la daba al padre, y la otra copa la llenaba y la tomaba él juntamente con el padre, sellando el pacto. Y luego que había sellado el pacto, le daba de la misma copa a la novia. Y la novia tomaba también. El pacto era sagrado, ya no podía haber vuelta atrás. Ella se quedaba esperando al novio, porque el novio no consumaba la relación matrimonial, el acto matrimonial. No tenían intimidad en ese momento, sino que él regresaba a casa de su padre y hacía una habitación anexa a la casa del padre, para que cuando pudiera traer a la novia tuviese donde vivir cómoda, tranquila, como lo había prometido. Entonces, De ahí las palabras de Jesús. de ahí las palabras de Jesús. Entonces, cuando él terminaba la habitación, él terminaba el aposento, él terminaba lo que en aquel momento se llamaba morada. Entonces el padre miraba que ya estaba terminado y le decía, ahora ve y recoge a tu novia. Y usualmente, como era de costumbre, llegaba él a la medianoche, el novio, pero no llegaba hasta la casa de la novia. Muy importante entender esto.
no importante, no llegaba directamente a la casa de la novia, sino que llegaba a una distancia prudencial y se tocaba una trompeta. Esa se llamaba la final trompeta. Listen to this. La final trompeta. Cuando se tocaba esas trompetas, la novia salía con las doncellas que estaban preparadas y llevaban sus lámparas encendidas, y aquello se volvía una procesión, vamos a decir, una caminata de la casa de la novia hacia la casa del padre del novio. Y había una cosa bien hermosa. Y cuando llegaban a la casa del novio, hacían fiesta por 7 días. ¿Por qué Jesús menciona esto? Para eso debemos de entender los usos y costumbres. That's right. Porque cuando Jesús hablaba de algo que está en el cielo, de algo sublime, de algo sagrado, utilizaba todo aquello cotidiano para poder dar esa enseñanza. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Jesucristo vino acá y dio la promesa escrita, que es su palabra. Amén. La dio. Amén. Pero vino acá y se presentó, y la dote que vio el Padre fue a nuestro Señor Jesucristo, Right. pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fuimos comprados por precio de sangre. Ojo, pero viene y dice nuestro Señor Jesucristo, en los momentos antes de ser crucificado, allá en el Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Él estaba tomando de la copa con el Padre, justamente con el Padre. Right. Lo doloroso de saber que él tenía que entregar en unas horas más tarde su cuerpo en esa cruz. Padre, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Él bebió esa copa. Pero dijo, vino acá y nos dejó la promesa: voy pues a preparar morada That's right. para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Amén. ¿Sabes que nosotros también tomamos esa copa? Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. That's right. Haced esto en memoria de mí. O sea, también nosotros, la novia, que somos la novia, la iglesia, tomamos esa copa. Amén. Y cuando esa morada esté terminada, Él regresará Por nosotros. y dice que no va a llegar a casa la novia, llegará a una distancia prudencial That's right. y se tocará la final trompeta. Amén. Amén. Todo esto Sí. para poder entender verdaderamente cómo Jesús tiene planificado todos estos eventos Si me voy a preparar morada para vosotros, para vosotros. para que donde yo esté, Vosotros también estéis. esté. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe, Y alabado a Dios. sabe lo más importante de esto? Oh, Que el día y la hora nadie lo sabe. Como en aquel tiempo, el padre era el que tenía la potestad de decirle al novio cuándo iba a recoger su novia. Así mismo, el padre tiene la potestad. Aún y los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora. Pero debemos de estar preparados. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, pastor, gracias por una poderosa palabra en el nombre de Jesús. Es una gran bendición hablar de las cosas del Señor. Es algo tan maravilloso poder entender todo lo que está alrededor de la venida del Señor. Aleluya. Y le damos gloria a Dios por nuestro pastor, el reverendo Rodolfo Solórzano. Saludos en el nombre de Cristo Jesús, a donde quieran que nos vean, donde quieran que estén. Recuérdense que les amamos, oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Esto ha sido un gran privilegio para nosotros poder compartir estas palabras. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y oramos para que Dios les bendiga, les enchance el conocimiento
conocimiento de la palabra, de su palabra, y que pueda ser de beneficio, de alimentación para cada uno de ustedes. Pastor, ¿qué tal si hacemos una corta oración? Claro que sí. Padre, te damos gracias en esta maravillosa hora por tu amor, por tu misericordia. Oh Dios amado, y esperamos tu venida, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a velar y a orar para no caer en tentación, oh Dios amado. Ayúdanos, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre amado, para que podamos morar eternamente y para siempre contigo, Señor. Te damos gracias y bendecimos a aquellos que nos ven a través de este medio, Señor amado. Que tu gracia, que tu misericordia, que tu favor sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Esto es un episodio más de La Biblia nos habla. Dios les bendiga.